Yo vengo de familia pactada con el diablo. Gloria al nombre del Señor. Toda mi vida comenzó a la edad de 5 años. Gloria al nombre del Señor. A la edad de 5 años tuve que salir huyendo de mi casa. Bendita sea la gloria de Dios, porque quise matar a mi padre, influenciado por espíritus demoníacos. A la edad de 5 años salí huyendo de mi casa. Soy natural de la ciudad de Chiclayo. Amén. Ahora vivo en Piura, casado con mi esposa en Piura, pero soy natural de la ciudad de Chiclayo. Y a la edad de 5 años yo vivía en un lugar llamado el Distrito de la Victoria. No sé cuántos de ustedes conocen ese lugar. ¿Hay algún chiclayano acá? ¿Hay alguno que ha ido a Chiclayo? Yo soy natural del Distrito de la Victoria, Chiclayo. Desde ahí recuerdo que en una noche salí huyendo de mi casa como a las 12 de la noche, que quise atentar contra la vida de mi padre, porque mi padre era muy malo. Era un hombre que mucho daño nos hacía sufrir a mí, a mis hermanos, aleluya, y a mi madre. Pero a la edad de 5 años recuerdo que salí de mi casa siendo un niño. Empecé a vivir ahí en la puerta de la catedral de Chiclayo, en la iglesia de Chiclayo, ahí en la plaza de armas. Ahí hay una iglesia, no sé cuántos de ustedes conocen. Desde la edad de 5 años fui a vivir ahí dormía. Ahí empecé a juntarme con aquella gente que le llaman los lustrabotas. Usted sabe lo que son lustrabotas. Son aquellos que limpian zapatos en ese tiempo. Recuerdo que ahí empecé a vivir con ellos. Desde la edad de 5 años, ellos me empezaron a cobijar ahí. Y a la edad de 5 años, aprendí a beber lo que es el yonque, el ron. Me daban de fumar marihuana, pasta básica de cocaína a la edad de 5 años. Aquella gente que vivía ahí dormía en la puerta de la catedral de Chiclayo. Recuerdo, iglesia del Señor, que durante esa vida de mi niñez, esa gente me instruyó primero para yo poder robarle los aretes a la gente, a las mujeres. Me mandaban a arrancarle. Yo les traía, ellos me daban un pan, un plátano. Así comenzó mi vida. Dormía en cualquier parte de la calle. Muchas veces dormía ahí en las huacas, en las basuras. Y muchas veces en las noches tenía que salir a buscar comida en los basureros. Y cuando encontraba basura ahí, el hambre me hacía comer esa comida ahí podrida, agria. Apenas tenía 5 años de edad. Pero eso era mi vida en aquel tiempo. En una oportunidad, cuando ya estaba, amados hermanos, recuerdo 7 años, porque fueron 3 años lo que yo viví así como un niño vagabundo. De 5 a 7 años fue. Pero cuando yo cumplí 7 años, muchas veces me sentaba ahí en las veredas de las tiendas. En Chiclayo había una tienda llamada La Casa Predilecta en la avenida Juan Cugliban y María Ízaga. Esa tienda era un supermercado muy grande en aquel tiempo. Ahí me sentaba muchas veces a estirar la mano, a pedir un pan. Muchas veces la gente me escupía, me golpeaba, me tiraba el pan de una mala manera, siendo un niño. El momento más triste de mi vida en la cual yo pasé fueron cuando llegaba, aleluya, los 31 de diciembre,
veía que esa tienda se llenaba y mucha gente iba y salía con regalos en las manos. Pero los 31 de diciembre, cuando llegaba a las 12 de la noche, yo escuchaba que de pronto la gente gritaba, se saludaba, se decía feliz año nuevo. De pronto escuchaba a los niños con qué alegría, que gritaban de contentos, que habían recibido un regalo de su padre, de su madre. Y eso eran los momentos más duros de mi vida, cuando yo veía que un niño gritaba y decía: mira, a mí mi papá me regaló un robot, me regaló una pelota. Las niñas decían: me regaló una muñeca. Y en esos días eran los momentos más tristes de mi vida, porque como niño anhelaba, deseaba recibir algún regalo en aquellas fechas. Empezaba a llorar y decía: si Dios existe, ¿por qué permite que yo, siendo niño, pase todo esto? Hermanos amados, recuerdo que en esos días era un dolor tan grande para mí, porque anhelaba estar con mi padre, con mi madre, como una familia normal. Anhelaba recibir un abrazo de mi padre. Pero hermanos, yo nunca supe lo que es recibir un abrazo de papá. Nunca supe lo que es que tu padre te diga: hijo, yo te amo, ven, siéntate conmigo a conversar. Nunca pude experimentar eso. Por eso, hermano, amigo que me escuchas, a través de este mensaje yo quiero decirte que si Dios te ha dado hijos, si Dios te ha permitido tener hijos, es para que tú los ames, es para que tú los instruyas en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces guiamos a nuestros hijos desde niños por otros caminos, por otros rumbos? Y a veces, muchas veces, vivimos tan afanados en el trabajo, en las cosas del mundo, y nunca tenemos un tiempo para nuestros hijos. Iglesia del Señor, ¿usted qué cree que de dónde surge un joven delincuente? ¿De dónde surge un niño que se hace homosexual? ¿De dónde cree usted que surge una jovencita que se hace prostituta, se hace lesbiana? ¿De dónde cree usted? Es porque muchas veces aquel niño, aquella niña no tiene aquel amor de padre. Iglesia del Señor, ¿cuántos hogares hoy en día se están destruyendo, separándose? A veces los matrimonios piensan entre ellos, pero no piensan que hay niños de por medio. Iglesia del Señor, recuerdo que siendo niño, en 3 oportunidades quise quitarme la vida. Ya a los 7 años de edad, yo decía, en mí decía: a mí nadie me ama, yo no tengo a nadie, decía. Siendo niño decía: yo no sirvo para nada. Y la primera vez tomé un veneno con una gaseosa, me lo bebí para quitarme la vida. Pero hermano, no logré conseguir la muerte. Aparecí en el hospital Las Mercedes de Chiclayo. No sé qué me harían los médicos, el hecho que no me moría aquel momento. Los doctores me preguntaban si yo tenía familia. Yo nunca les decía que tenía familia, porque yo tenía miedo que me lleven a mi casa, porque quizás mi padre me iba a seguir haciendo daño. La segunda vez, recuerdo que tomé un galón de gasolina para tratar de quitarme la vida, pero no lo logré tampoco. La última vez
Porque fueron 3 veces que quise quitarme la vida. La tercera vez, aún tenía 7 años de edad. Las 3 veces que quise quitarme la vida es cuando tenía 7 años. Pero la última vez, allá en Chiclayo hay un lugar llamado Pimentel. Es un lugar de playa. Y allá hay un muelle muy largo. Recuerdo que llegué hasta ese lugar, hermanos. Recuerdo que andaba con una bermuda, un short corto en ese tiempo. Me metí 2 piedras de ahí que cogí de la playa en cada bolsillo, una piedra aquí y la otra acá. Y me paré así como estoy aquí a la orilla de aquel muelle. Y nuevamente yo pensaba y decía, a mí nadie me ama. Yo no tengo a nadie aquí. Yo no quiero vivir, decía. Y deseaba quitarme la vida. ¿Cuántas veces tú, amigo, que me escuchas, hermano, hermana, te has sentido solo, sola? Y lo primero que quieres es quitarte la vida, suicidarte, porque piensas que ahí está la solución. Quizás tú que me escuchas, joven, señorita, que quizás estás metido en las drogas, en la delincuencia, en la prostitución, y piensas que no hay solución, no hay cambio para tu vida. Yo quiero decirte en esta noche que en Cristo Jesús está la solución. Solo en Cristo hay esperanza. Quizás tú que estás aquí presente, yo no sé qué problema estés pasando. Quizás estés enfermo, desahuciado por la ciencia médica, o quizás tengas algún problema y el enemigo está atacando tu mente y diciéndote que ya no vas a poder, que no lo vas a lograr. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios, Filipenses 4:13 lo dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alábale al Señor, iglesia. Dale fuerte alabanzas al Señor. Aleluya. En aquel día estaba parado ahí en el muelle. El agua estaba ahí, la ola estaba bravo ese mar ese día. Me metí las piedras al bolsillo y yo decía, ¿para qué voy a vivir? Nadie me ama, no tengo familia, no sirvo para nada, decía. Y en ese momento decidí saltar. Salté ahí y luchaba para hundirme. Siendo niño, hermano, teniendo 7 años de edad, me lancé al mar porque quería ahogarme, quería acabar con mi vida. Y yo luchaba para hundirme, yo no quise volver a salir más del mar, quería morir ahogado. Pero veía que como una corriente me botaba hacia afuera, las olas me botaron hacia afuera. Yo recuerdo que entre mí decía, pero ¿por qué no puedo quitarme la vida? Y había pensado esta vez cortarme las venas para que mi sangre se derrame y pueda morir. De repente de Pimentel regreso a la ciudad de Chiclayo. Y allá en Chiclayo, en el centro, hay una avenida muy grande llamada la Avenida Balta. Y a la paralela está la Avenida Garcilaso de la Vega, donde ahora es un lugar que le llaman Las Musas, un centro turístico donde va la gente a tomarse fotos. Pero en esos años era huaca, era solo, oscuro, había una sequía ahí. En ese momento ahí eran como las 3 de la mañana y estaba sentado en una vereda ahí y de repente se me viene a la mente de la nada y yo empiezo a decir, yo he escuchado que mucha gente le vende su alma al diablo, decía. Como quisiera que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, decía, como quisiera que se me aparezca, yo le doy mi alma, mi cuerpo, mi vida, todo lo que quiera, con tal que me permita vengarme de Dios, decía, y de mi Padre, porque empecé a odiar a Dios,
Empecé a odiar a mi padre. Odiaba a Dios porque decía, ¿por qué si siendo niño? Porque Dios permite que yo pase todo esto. Y cuando suelto esas palabras, de la nada eran como las 3 de la mañana y aparece un hombre vestido de negro ahí y empieza a llamarme por mi nombre y me dice: Javier, nosotros hemos oído lo que tú has pedido. Hermano, yo me quedé sorprendido cuando este hombre apareció de la nada a las 3 de la mañana y me llamé por mi nombre y me dijo: nosotros hemos oído lo que tú has pedido. Nosotros sabemos que tú no tienes dónde ir a vivir, que no tienes a nadie, pues yo he sido enviado para ayudarte. En aquel momento, hermano, este hombre mete la mano al bolsillo y saca un bollo de billetes y me lo pone en la mano. Me dice: toma, esto es para ti. Cuando yo veo el dinero, hermano, siendo niño, lo primero que pensé, de si es tanto dinero, con esto voy a poder comprar un pan para poder comer, porque era tanto el hambre que tenía en ese tiempo. Y recuerdo que este hombre empezó a decirme: con ese dinero te alegras, tú vas a tener mucho más, porque tú has sido escogido por el príncipe soberano, que el Señor lo reprenda al diablo. Hasta ese momento no sabía quién era ese ser. Desde aquel momento, hermanos, este hombre me llevó a un lugar llamado Salas, en Chiclayo. Cuando fui llevado ahí, fui llevado a una casa satánica en medio del campo. Cuando yo llego a ese lugar, era una casa muy grande, como que era una mansión ahí en medio del campo de la nada. Cuando yo llego a aquella casa, este hombre me dice: ve adelante, te están esperando. Yo pensaba que era su esposa, sus hijos, pero no fue así, hermano. Esa casa se veía de adentro que reflejaba luces, pero de velas encendidas hacia afuera. Yo cuando voy a tocar aquella puerta, la puerta se abrió sola y sentí un viento fuerte que traspasó mi cuerpo. Cuando entro a aquella casa estaba como con velas, era campo. Y cuando yo entro, de pronto escucho un grito de desesperación, grito de una mujer que gritaba, y alcanzo a ver, y era como que le arrancaban las vísceras del estómago, hermano. Era algo tan impactante, tan terrible, que a mí me causó terror. Y cuando vi eso, quise salir de ese lugar, pero las puertas se cerraron. Y de pronto yo empecé a gritar. Yo decía: sáquenme de aquí. Gritaba, hermano, de miedo. Y de pronto ese hombre que me había llevado sale de adentro, yo no sé ni cómo entró. Y él empezó a decirme: no tengas miedo, nadie te va a hacer daño, porque tú has sido escogido por el príncipe soberano, que el Señor lo reprenda al diablo. Por segunda vez escuché ese nombre. Yo no sabía hasta el momento quién era ese ser. Hermano, ahí fui reclutado. No me dejaron salir por un tiempo. Desde ese momento, en ese lugar, empecé a ser instruido en todo el conocimiento profundo de las ciencias ocultas. Me hicieron pasar 7 etapas, que son 7 clases de magia. Desde la magia blanca hasta la magia negra, que es la más potente en el mundo satánico. Me enseñaron tantas cosas: a hipnotizar a la gente, a hipnotizar a los animales, a matar con la mente a la gente. Me enseñaron a ver las plantas,
oráculos y cuantas cosas más. Pero cada etapa que pasaba eran pruebas más terribles, más difíciles. En la magia verde, que es la anterior de la magia negra, me llevaban a los cementerios. Ahí me enterraban con los cadáveres. Decían que era para perder el miedo, pero yo ya no tenía miedo porque mi corazón ya estaba totalmente entenebrecido de ver tantas cosas. Hermano, tantas cosas terribles, pero la última etapa, que es la magia negra, ahí es donde, hermano, por primera vez en mi vida pude presenciar lo que era un sacrificio. Pude ver probar lo que era comer carne humana. Cuando pasé esa etapa, se reunieron los que estaban ahí conmigo, porque cuando llegué a aquella casa, este hombre del cual yo les hablo, no sé cuántos de ustedes quizás conocieron, un brujo muy conocido llamado José Santos Vera en Salas. Fui llevado por ese hombre ahí a ese lugar. Y recuerdo que este hombre me presentó a mucha gente ahí, a brujos, a brujas, a sacerdotes satánicos. Pero cuando pasé la séptima etapa, pude presenciar los sacrificios que hacían y comer sangre humana, beber sangre humana, sangre de animales sacrificados. Cuando pasé esa etapa, ellos me dijeron: ahora estás preparado para que conozcas al príncipe soberano, que el Señor reprenda a Satanás. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. En ese momento, recuerdo que hicieron una reunión en aquella casa satánica. Me llevaron a una sala donde había un pentagrama. El pentagrama es una estrella de 5 puntas rodeada por un círculo que representa la tierra. El pentagrama representa a Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Eso es lo que representa el pentagrama. Un símbolo muy potente, hermano, en el mundo del ocultismo, de la brujería. Y a veces, muchas veces no nos damos cuenta y lo portamos en nuestra ropa. En ese momento, ellos encerraron el círculo del pentagrama y me hicieron poner en medio. Y cuando estaban ellos en medio, cuando ellos estaban alrededor del círculo, yo estaba en medio del pentagrama, ellos me dijeron: cierra tus ojos, no los vayas a abrir, y maldice a Dios, me decían, con todas tus fuerzas. Y como este corazón odiaba en aquel tiempo a Dios, empecé a maldecir a Dios, hermano. Y mientras que estaba maldiciendo a Dios, empecé a escuchar a aquella gente que estaba ahí, que empezaron a hablar unas lenguas que nunca había escuchado en mi vida. Unas lenguas extrañas, amado hermano. Aleluya. Y de repente, cuando escucho esas lenguas extrañas, empecé que esa casa se sentía algo pesada. Era como que entraba una neblina tan pesada. Y empecé a abrir los ojos. Y ellos estaban con los ojos cerrados, pero uno empezó a decirme: cierra los ojos, no los abras hasta que te digamos, porque vas a caer muerto. Hermano, yo cerraba los ojos. Y de pronto, cuando ellos seguían orando en lenguas extrañas, empiezo a escuchar que ellos me dicen: aleluya, ahora sí ábrelos. Cuando los abro los ojos, hermano, a mí lo que me impactó es que ya no estábamos en aquella casa satánica. Yo abro los ojos y me doy cuenta que estábamos en un lugar donde había una laguna tan grande. Y yo pregunté, ese lugar era las Guaringas de Huancabamba, hermano. Imagínense, de Chiclayo, la ciudad de Salas,
hasta la guaringa de Huancabamba. Para llegar ahí tienes que irte en un bus. Y de repente, en 5 minutos yo estaba ahí. Yo no sé cómo sucedió, pero yo pregunté, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo hicieron esto? Y yo decía, yo también quiero saber cómo se hace esto. Y ellos me decían, un momento, ten paciencia. Vas a aprender esto y muchas cosas más. En aquel momento, cuando estuve ahí en la guaringa de Huancabamba, hicieron una ceremonia que me hicieron sacrificar un gato de color negro, beberme la sangre y un poco bañarme con ella. Estaba desnudo. Y recuerdo que cuando hice este sacrificio del gato, me hicieron poner a la orilla de esa laguna. Y de esa laguna, de las aguas, empezó a salir un ser espantoso que por primera vez en mi vida había visto. Un demonio tan negro, horrible. Ese demonio le llamaban Tatacongo. En ese momento, cuando yo veo a ese ser, este demonio empezó a hablarme a mí con una lengua nigeriana, africana, pero yo le podía entender. Y de pronto me decía, recibe parte de mi poder. Y empezó a sumergirse en el agua. Luego pasé al otro lado a hacer otro sacrificio de otro animal negro y beberme la sangre y bañarme con esa sangre. Cuando terminé ese sacrificio, vi que de las mismas aguas salió un demonio, mitad mujer, de arriba, de la cintura para arriba. Era una mujer hermosa, rubia, pero de la cintura para abajo venía que tenía forma como de pescado, hermano. Esa mujer, ese demonio, se llamaba María Leonza. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor reprenda al diablo, a sus demonios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. En ese momento, también este demonio me dijo, recibe parte de mi poder. Eso fue toda la ceremonia. Fui bautizado ahí en las lagunas, en las guaringas de Huancabamba, por 2 demonios. Luego, acabada esa ceremonia, nuevamente me rodearon, me pusieron en medio y me hicieron nuevamente maldecir a Dios, que cierre los ojos, y luego me dijeron, ábrelos, y nuevamente aparecimos allí en salas, en la casa satánica. Yo estaba impactado, hermano, de todo eso, porque yo todavía no había aprendido a hacer eso. Cuando estábamos en la casa satánica, ellos me dijeron, ahora no abras tus ojos para nada. Cierra tus ojos y sigue maldiciendo a Dios. Cuando, hermano, estaban ellos, seguían hablando en unas lenguas raras. Aleluya. Y en ese momento escucho que dentro de la casa suena como un rayo fuerte que cae, ¡pum!, en el piso, y a mí me espanta y tuve que abrir los ojos cuando de repente veo que el rayo había caído frente a mí. Y en ese momento de ese rayo salió un gato de color negro, hermano, ojos rojos. Quedé mirándolo yo a los ojos y quedé totalmente hipnotizado por ese gato. Pero ese gato fue tomando la apariencia de un lobo, hermano, y no podía quitar la mirada de ese animal. Pero ese lobo nuevamente empezó a tomar la apariencia de un hombre blanco, ojos azules, sonrisa de oro, que me miraba fijamente. Yo quería quitar la mirada de ese ser y no podía. Y de pronto él empieza a hablar conmigo y me dice, ¿cuánto tiempo te he estado guardando? ¿Cuánto tiempo te he estado cuidando? Ahora te tengo en cuerpo presente. Y de pronto me dice, yo soy Satanás. Que el Señor lo reprenda al diablo.
En ese momento pude darme cuenta al frente de quién estaba, iglesia. Muchas veces nosotros creemos que el diablo anda con cachitos, con rabitos, con un trinche por ahí. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En ese momento yo pude verlo como un hombre con un rostro hermoso, ojos azules, con una sonrisa dorada. Y él me dijo: yo soy Satanás. Ahora, me decía, yo te voy a dar todo mi poder, porque tendrás que irte por el mundo entero a destruir a esos perros que me hacen la guerra, me decía. ¿Sabes por qué me decía? Por los cristianos, hermano. Él odia a la creación de Dios. En ese momento recuerdo que de su mano tenía una mano peluda muy horrible, que hizo aparecer una daga. ¿Usted sabe lo que es una daga? Una daga es un puñal puntiagudo. Y él me dijo: toma, tienes que hacer un pacto conmigo de sangre, un pacto generacional, me dijo. Solamente tienes que darme 3 gotas de sangre de tu vena, de tu brazo izquierdo. En ese momento él me extendió la mano para darme la daga, y era como que algo me impulsaba a coger aquella daga. Cuando agarro esa daga, me la llevo aquí en el brazo, que hasta el día de hoy tengo la cicatriz, y me la clavo en toda la vena, y empieza a caer sangre. Él solamente coge 3 gotas de sangre. Cuando él coge 3 gotas de sangre, siento que alguien arrancó algo de mi ser. Cuando él arranca eso de mi ser, empieza a sonreír y me dice: ahora te tengo en cuerpo y alma. Ahora a mí me perteneces. Ahora yo seré tu Dios, tu Señor, me decía. Ahora a mí me servirás. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora te daré mi poder, porque tendrás, me decía, que irte por el mundo entero a matar a aquellos que me hacen la guerra. En ese momento, hermano, recuerdo que él me dice: voy a poner 40 de mis peores demonios dentro de ti. Y de pronto él extiende su mano sobre mi cabeza. Siento, cuando él pone su mano sobre mi cabeza, siento que empiezan a entrar cosas de su mano. Y empiezo a sentir como que mi cuerpo se convertía en un animal gigante. Yo no podía quitar la mirada aún de él. Estaba hipnotizado, pero llevaba mis manos hacia mi vista, estaban normales, pero sentía que mi cuerpo se convertía en un animal gigante. De pronto, cuando él saca su mano de mi cabeza, me dice: ahora tienes mi poder. Y de pronto me dice: ahora te voy a dar, escuche bien, ahora te voy a dar 40 de mis peores príncipes para que vayan contigo por todo el mundo. Hermanos, yo quiero aclararte algo en esta hora. La palabra del Señor lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado. Escúcheme bien. Luego sigue: potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Hay 4 jerarquías en el mundo satánico. Hay 4 clases de espíritus demoníacos que a veces nosotros no conocemos. A veces no conocemos lo que es pelear una guerra espiritual. A veces yo quiero decirte algo, hermano. El Señor nos ha dado poder y autoridad, dice su palabra. Pero a veces nosotros tenemos que saber a quién vamos a enfrentar.
A veces, amados hermanos, no conocemos ese mundo jerárquico. Y es por eso que a veces los demonios se ríen de nosotros. Yo recuerdo que Él puso 40 de sus peores demonios dentro de mi cuerpo. Pero luego arriba de mi cabeza, que andaban flotando esos seres infernales, eran 40 principados. Cuando de repente empezó a aparecer uno por uno y Él me decía: mira, Él es Changó, Él es Sarabanda, Él es Juan, Oshun. Que el Señor los reprenda a los demonios, hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. En ese momento 40 principados que empecé a conocer ahí. Y Él me decía: con ellos irás por todo el mundo, porque tendrás que irme a traer las almas para el infierno, porque me queda poco tiempo. Iglesia, Satanás, que el Señor lo reprende, Él sabe que le queda poco tiempo ya. Y es por eso que anda desesperado. ¿No te has dado cuenta lo que está pasando en este tiempo? Desesperado, destruyendo los hogares, los matrimonios. Aleluya. Y lo que más se ha centrado es en destruir la iglesia del Señor, iglesia. Y tú eres iglesia de Dios, aleluya. Por eso que tú tienes que tener mucho cuidado. De repente, desde aquel momento, empecé a descubrir que tenía muchos poderes demoníacos. Podía convertirme en cualquier animal que yo quisiera, en cualquier objeto. Podía tomar la apariencia de cualquier persona. Podía, amado hermano, teletransportarme de un lugar a otro, traspasar paredes que yo quisiera. Hermano, pude descubrir el poder de tumbar aviones con el poder de la mente, de mandar a los buses, a los automóviles, a los abismos. Estas cosas que pasan no es casualidad. Estos accidentes que se ven en las carreteras no es casualidad. A veces pensamos que es por falla mecánica, porque falló el carro. No, es una mentira. Todo es por obra de los demonios. Amados hermanos, la manera más rápida, aleluya, de mandar las almas para el infierno es haciendo caer los aviones, haciendo caer los buses a los abismos, accidentándolos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dentro de los buses, dentro de los aviones, va mucha gente muchas veces que no tiene a Dios, que está apartado de Dios, que está lejos de Dios, iglesia. Si el enemigo conoce, así como nuestro Dios sabe, Él mira, Él conoce quién está bien con Él. Y el diablo sabe también. Y te voy a decir cómo se da cuenta el diablo que un creyente no está bien con Dios. Hermano, en esa vida yo logré hacer mucho daño a muchos cristianos. Porque el propósito de Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, Él no está apuntando al que anda ahí en pecado. Él no está apuntando al borracho, al drogadicto. Él no está apuntando porque Él sabe que los tiene en sus manos. Él está apuntando a un hombre de oración, a una mujer de oración, a un hombre de alabanza. Él está apuntando a un pastor, a una mujer de Dios, una pastora, a un hombre, una mujer que está de rodillas. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que cuando una mujer dobla rodillas a clamar a Dios por las almas que están perdidas, saben que van a ser salvas a su nombre. Por eso es muy importante, iglesia, que la iglesia permanezca en oración, en clamor, clamando. Iglesia, Él nunca me mandó a matar a un borracho, a un drogadicto, a uno de esos que andan por ahí. Él me mandaba a matar, a hacer daño a un pastor, a una sierva del Señor. Él me mandaba a hacer daño a una mujer que andaba consagrándose a Dios, a un hombre consagrándose a Dios.
¿Cuántas veces logré destruir a pastores que andaban en santidad? Escúcheme bien. La Biblia dice: el que dice estar firme, mire que no caiga. Escúcheme bien. Había muchas maneras para destruir a un pastor, iglesia del Señor. Pero para que el diablo, que el Señor lo reprenda, destruya a un pastor, teníamos que atravesar dos cercos muy potentes. Antes de destruir a un pastor, teníamos que primero destruir dos cercos muy potentes dentro de la iglesia. El primer cerco que el diablo destruye dentro de la iglesia es el grupo de intersección, el grupo de oración. Yo no sé si aquí en la iglesia Pentecostal Camino al Cielo hay intercesoras o intercesores que están clamando por sus pastores. Hermano, lo primero que enfocaba para destruir a un pastor era la intersección. Si tú eres un hombre o una mujer que está intercediendo por tus pastores, por tus hermanos de la iglesia, como dice la Biblia, orar unos por otros, y tú sientes que eres una mujer de oración, un hombre de ayuno, una mujer de ayuno, y a pesar de que oras, a pesar de que ayunas, estás pasando pruebas, momentos duros, momentos difíciles, ataques del diablo, no retrocedas, hermano. Eso es una señal que el diablo está apuntando contra ti. La Biblia dice en Santiago 4:7: sométete más a Dios, resiste al diablo y el diablo va a tener que huir. No va a poder contra ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay cuantas hermanas y hermanos que son de oración, de ayuno, y son más atacados que cualquiera. Y hay otros que no oran, que no ayunan, y no les pasa nada. ¿Usted sabe por qué, hermano? Es que el diablo nunca te va a atacar si tú no oras, si tú no ayunas. Pero si usted, hermana, hermano que me escucha, que es un hombre de oración, un hombre de ayunos, que está constante clamando, iglesia del Señor, aparentemente vienes a la iglesia sola o solo a orar, nunca reniegues, nunca digas: hoy yo soy la única, el único que oro. No, sigue remando, sigue adelante, no te canses. Y si tú sientes que eres una mujer de oración, un hombre de oración, de ayuno, que antes orabas 6, 10 horas y ahora estás orando 3, 2, está atenta, porque es una señal que el diablo está a punto de derrotarte. Si tú estás sintiendo desánimo, desaliento, porque te ha venido una prueba, el diablo tocó a tu esposo, tocó a tus hijos, tocó a algún familiar, y estás sintiendo, aleluya, que te vas debilitando, ponte alerta, hermano. Escúchame bien. Cuando destruíamos a un cristiano, la Biblia lo dice en San Pedro 5:8: sé sobrio, sé atento y estate despierto, dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién él busca? Escucha bien. Cuando yo destruía a un creyente, a una creyente, yo no venía por mi cuenta. A mí el que me daba órdenes era el diablo, que el Señor lo reprenda. Me decía: mira esa mujer, destrúyela, mátala, hazlo, pero sácala del camino, que me es estorbo. Mire ese hombre, mátalo, sácalo del camino, porque me es estorbo. ¿Sabes por qué? Hermano, ¿cuántas veces queríamos tumbar aviones? Escucha para que me atienda lo que te estoy hablando de los intercesores. Queríamos tumbar aviones con el poder de la mente.
que nos era fácil. Y muchas veces no lográbamos ni accidentar un bus. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ese bus basta que fuera un solo creyente o una sola mujer de Dios. Ese bus era cuidado por los ángeles del Señor. Hermano, cuando nosotros íbamos a destruir a un pastor, a un intercesor, muchas veces veíamos que la casa de los pastores y muchas veces veíamos en las iglesias que estaba rodeada con ángeles con espada de fuego. Hermano, yo volaba, me teletransportaba y muchas veces no lograba entrar a una iglesia. Cuando quería hacerle daño a una mujer cristiana, a un hombre cristiano, hermanos, nosotros veíamos una luz potente dentro de ese cuerpo del creyente. Y yo iba con los principados y los demonios, y esa luz más potente que el sol nos retrocedía. Salíamos huyendo, era tanto ese poder de esa luz que no nos dejaba hacerle daño, y no entendía qué era ese poder, no entendía. Después que he conocido la palabra, porque el diablo nunca nos decía qué poder era eso. Cuando conocí la palabra, pude entender que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En tu cuerpo está ese poder que es el Espíritu Santo, pero el enemigo trata de apagártelo a través de las pruebas, de las luchas, de los ataques. Te viene desánimo, desaliento, te hace que reniegues de Dios. Hay muchas formas que el enemigo busca para que esa luz que es el Espíritu Santo, tú lo miras ahorita en tu cuerpo, no lo ves, pero en esta misma hora, en el mundo espiritual, los demonios ahorita mismo estarán dando vueltas por ahí, buscando un cuerpo para meterse, un cuerpo para apagar esa luz. Pero a veces no entendemos, y a través de los ataques del enemigo, el enemigo nos hace contristar al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Cuántas veces tú, hermano cristiano, has tenido luchas, pruebas, adversidades, y en vez de seguir batallando, a veces has renegado de Dios, a veces te has ido de la iglesia, a veces te has desanimado, a veces por la bendición te has apartado de Dios, te has alejado de Dios? Iglesia del Señor, y muchas veces veía que al lado derecho del creyente había un ser de vestiduras blancas con una espada de fuego que nos hacía así, hermano, nos hacía retroceder. ¿Qué es lo que dice el Salmo 34:7? ¿Sabe lo que dice? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano. ¿Cuántas veces el creyente, teniendo al Espíritu Santo de Dios dentro de su cuerpo, teniendo al ángel de Jehová al lado derecho, caminando con él, tú no lo ves, pero él está contigo? Y muchas veces el creyente, lo primero que deja entrar en el corazón y lo primero que el diablo pone en el corazón del creyente, ¿sabes qué es? Es miedo, hermano. Por eso que muchas hermanas tienen miedo, muchos hermanitos tienen miedo. Ay, acompáñame que está oscuro. Y tienen miedo a la oscuridad. No, por ahí está oscuro, vaya a ver algo, dice. O apenas se mueve algo en la casa, ven una sombra, salen corriendo, disparados. No, hermano, párate fuerte. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes por qué dice que eres luz? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Aunque andes en valle de sombra, de muerte, no temas mal alguno, porque tú estás
con nosotros, dice el Señor. Él está contigo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Muchas veces, hermano, no lográbamos destruir al pastor. Luego del grupo de intersección, cuando destruíamos un grupo de intersección, por eso mis hermanas o mis hermanos que están en el grupo de oración, y hay alguien por ahí que se esté debilitando, no se quede callado. A veces por vergüenza no dice nada. Comunique a sus demás hermanos, a sus pastores. Pastores, me estoy sintiendo de esta manera, para que oren por ustedes, hermano. No se dejen desanimar, retroceder. Métanse más al fuego de Dios, iglesia. Después de destruir, hermano, el cerco de la oración, seguía el cerco de la alabanza. Usted sabe que la alabanza tiene poder. Cuando alaba a Dios, las cosas cambian. A través de la alabanza hay sanidad, hay liberación, iglesia del Señor. Si acá hay hermanos, hombres y mujeres que alaban a Dios, es necesario que le alaben, le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando verdaderos adoradores y verdaderas adoradoras que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, el que le adora a Dios aquí, por más que pase problemas, que pasa lucha, pasa ataque del diablo, está aquí adorando a Dios con todo su corazón, está alabando, diciéndole: Señor, aunque pase lo que pase, sigo alabándote, sigo adorándote, aleluya. Eso es lo que Dios mira. Pero a veces retrocedemos. Hermano, la alabanza es un instrumento muy potente para deshacer toda obra del diablo. Dios nos ha dado las arras del Espíritu poderosas, fortaleza, para derribar toda fortaleza del enemigo, hermano. Pero hay que cantarle a Dios con entendimiento. No es cualquiera que se puede parar, pastores, en el altar. No es cualquiera que puede subir a cantar. Tenemos que tener cuidado de meter el fuego extraño dentro de los altares. Hermano, aleluya. Cuando nosotros entrábamos a la iglesia, y no entrábamos a cualquier iglesia, escúcheme bien. El enemigo seleccionaba la iglesia que íbamos a destruir, escúcheme bien. No crea que toda iglesia es atacada por el enemigo. El enemigo escogía en la iglesia donde había oración, donde hay ayuno, donde hay alabanza, donde hay santidad. Esas iglesias apunta el enemigo, nos enviaba a destruirlas. Y nosotros entrábamos a las iglesias, mira, siendo satánico, entrábamos a la iglesia y no entrábamos con esta Biblia. Yo no podía coger esta Biblia como ahora la cojo. Cuando yo cogía una Biblia de esta, a mí me quemaba la mano. Yo la arrancaba con pinzas, con algo, hacía rituales burlándome de Dios, iglesia. Y cuando nosotros éramos comisionados para entrar a una iglesia y destruirla, entrábamos así como mansos corderos, disfrazados, así como a veces entra el hermanito o la hermanita por algo, por la carne. Así entrábamos. Y a veces, por eso esté atento, en iglesia de santidad, a veces nosotros ingresábamos y nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque nos veían con un libro que aparentemente era la Biblia, pero yo llevaba Biblia satánica. Y entraba y los hermanitos, Dios le bendiga, adelante. Y a mí me gustaba sentarme en las bancas de adelante. Cuando estaba sentado en las banquitas de adelante, a veces me sentaba atrás, pero más me gustaba la banca de adelante. Porque en la banca de adelante, con el poder mental, podía ver
qué hermanitos está bien y quién no. Los demonios me comunicaban. Ahora entrábamos a la iglesia, hermano. ¿Y sabes por qué entrábamos? Como en otras iglesias no lográbamos entrar. ¿Sabes por qué? Porque éramos detectados. Y no porque había un radar, no. No porque a veces hay detectores de metales. No por eso. ¿Sabes por qué? Porque había hermanos y hermanas que tenían el discernimiento de espíritu, hermano. Eso es lo que necesita la iglesia. A veces pedimos casa, carro, tienda, de todo, pero no le pedimos a Dios los dones del Espíritu Santo, iglesia. Es muy necesario que el creyente pida, hermano, los dones del Espíritu Santo, ser investido del poder de Dios. Y a veces no había discernimiento de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. No creas que porque entra un viejito ahí a las justas, dices, no, ay, pobrecito el ancianito. No sabe que ese ancianito puede ser un brujo tremendo, hermano. Ay, pobrecito ese, mira, es un mendiguito. Ay, hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, iglesia. Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Hermano, hay veces que entramos a la iglesia y en la puerta de la iglesia nomás nos reprendían. Mira, hermano, conocían que éramos satánicos. En la puerta nomás reprendían, hermano. ¿Y sabes cómo huíamos nosotros? Cuando estos hermanitos, poder en la sangre de Cristo Jesús, ¡ay, poder fuera, hermano! Salíamos corriendo. Usted sabe que Satanás lo que más le tiembla es al nombre de Jesús. Y cuando usted le menciona la sangre de Cristo, tiene poder, iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando usted ve en su casa ahí que algo está medio raro. A veces en la casa del creyente se mueven las cosas. Le jalan la frazada. Ay, el muerto está que me jala los pies. ¿Cuál muerto? Si el muerto ya está bien muerto, hermano. No hay alma en pena. A veces la gente, hay creyentes que viven en medio de gente que no tiene a Dios, familiares. Y lo primero que dicen, ay, mi abuelita está penando. Quiere misa. Está recogiendo sus pasos, dicen. Que muerto, hermano, no hay muerto en pena. O a veces estás en casa sola, estás cocinando y de repente sientes que alguien te pasa la mano en la cabeza y se te escarapela el cuerpo. O sientes que alguien te silba o te llama por tu nombre, María. Te asustas y lo primero que haces, ¡pum!, sales corriendo a ver al vecino, a la vecina que venga a acompañarte. No, tú eres una hija de Dios. Abre tus labios. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, Satanás, demonio, te echo fuera. Hermano, hay veces creyentes, el arma principal del enemigo es meterte miedo. Si tú sientes ya que tu cuerpo se escarapeló del miedo, en ese momento invoca el nombre del Señor. Reprende, iglesia del Señor. Nosotros entrábamos a la iglesia. Mire cómo se destruye al hermano que canta la alabanza, a la hermana. Entramos a la iglesia, lográbamos entrar, nos sentábamos. Hermano, para destruir una iglesia evangélica a veces demorábamos hasta 3 meses. Lográbamos a veces hasta hacernos miembros de la iglesia. Dábamos buena ofrenda, escúchame bien. Dábamos buenos diezmos, pero hay que tener mucho cuidado. Porque a veces, hermanito, ponemos los ojos en el hermano que da buenos diezmos, buena ofrenda. Ay, este hermanito Dios lo ha mandado de gran ayuda. Y no sabe muchas veces que es un satanista, iglesia. Entrábamos a la iglesia. Buscábamos la manera de hacernos miembros. Hermano, el satanista hasta se puede bautizar y no te das cuenta, con tal de hacer miembro y subir al altar. Cuando lográbamos eso,
subíamos al altar. Yo tenía 40 demonios dentro de mi cuerpo. Tocaba el teclado o tocaba el instrumento que haya, y cuando venía el músico o el cantante a agarrar el micro, demonios que habían dentro de mí, cuando yo tocaba un instrumento, se metía en ese teclado. Escúcheme bien. Cuando venía el músico, cogía el teclado, se le transfería el demonio. Usted dirá, pero ¿por qué? Eso no es verdad. Escucha, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay músicos, hay cantantes que ni siquiera oran, ni siquiera ayunan. Vienen de frente a coger el instrumento y no son capaces de venir y postrarse media hora en el altar a ponerse a cuentas con Dios. A veces vienes desesperado con problemas, hasta lisuras hablas en tu casa, y vienes, hermano, y así vienes a tocar el instrumento. Y a veces vienes y traes una alabanza que no es para Dios. Aleluya. Y a veces no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué crees que a veces los cantantes que están en la iglesia cantando bonito, a veces dónde terminan? Emborrachándose. O a veces al cantante de repente no termina emborrachándose, pero en el principio era un hermanito muy sujeto al pastor, era un hermanito muy humilde. Cuando de pronto lo empiezas a ver como el pavo. ¿Usted ha visto el pavo cuando está por la pava? Alza el pecho y mueve la pata, todo orgulloso, toda orgullosa, y piensas que solamente ella puede cantar, que solamente él es el que toca. No, hermano, el orgullo, la soberbia, la altivez son instrumentos de Satanás. Cuando Dios más te use, hazte más humilde, hazte más pequeño. Cuando Dios te use y venga un hermano a que tú le enseñes, enséñale con humildad, hazlo como para Dios, iglesia. Hoy en día hay, aleluya, cantantes que fueron humildes y hoy, como Dios los ha prosperado, los ha bendecido, andan por ahí cobrando dinero, andan por ahí, hermano, haciendo negocio, aleluya, del evangelio. Como hay predicadores, hay evangelistas, pastores, hermano, que hoy en día, gloria al nombre del Señor, todo lo ven negocio. Aleluya. Si van a predicar, ¿cuánto les van a dar? ¿Cuánto les van a pagar? Así hay muchos, iglesias del Señor. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí, hermano. Aleluya. Los pastores, ellos tienen que saber quién se para en el altar. Porque nosotros como pastores conocemos el estado de nuestras ovejas. A veces, como pastores, permitimos, porque es el hijo, porque es la hija, porque es el primo, el tío, el sobrino, y queremos montarlos en el altar, no importando que estén en pecado, no importando que estén haciendo lo malo, iglesia del Señor, sin darnos cuenta que el mal lo estamos haciendo a la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. A su nombre, alábale al que vive, hermano. El diablo está enojado en esta hora. Bendita sea la gloria de Dios, hermano. Tenemos que cuidar el hogar. Nuestras casas son santas, hermano. Mi casa y yo, si tú has decidido, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu casa es santa. A veces en la iglesia somos santos. Cuidamos la iglesia que esté en santidad, pero en nuestra casa tenemos objetos que son puertas para abrirle a los demonios. Tenemos cuantas cosas, hermano, que abren puertas a los demonios. Tenemos póster de cantantes, tenemos ahí, hermano, adornos que son usados para hechicerías, para las brujerías. He ido a casas de cristianos que a veces tienen el elefantito, el delfín y cuantas cosas, hermano, y cristianos que
que aparentemente son santos. Bendito sea la gloria de Dios, iglesia. Tienen ahí colgados objetos, cosas, hermanos, revistas, cristianos que aquí en la iglesia alaban, adoran a Dios y están viendo la gloria de Dios, pero cuando van a su casa van a mirar cosas raras, películas de terror, novelas y cuánta cosa más. ¿Cómo puede decir que eres santo, hermano? Aleluya. A veces, hermano, estamos en la casa y a veces llega la familia y como es tu hermano, ay no, mi hermanito quiere tomarse una cervecita. Y allí en tu casa permites que se tomen la cerveza. Tú eres el dueño de tu casa, hermano. Y el que habita ahí, el que debe ocupar el lugar, es el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que tiene que tomar el control de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia. A veces, hermano, en la iglesia alabamos, adoramos a Dios. Te hablo esto porque eso usábamos para destruir la iglesia del Señor. A veces en la iglesia, hermanas cantan, levantan la mano y oran delante de la presencia de Dios, pero en las casas sacan las garras, no se sujetan al marido, no obedecen la palabra, se ponen bravas. El marido es santo en la iglesia, pero en la casa grita a la mujer, la ofende. Bendito sea el nombre del Señor, iglesia. Esto tiene que cambiar, hermano amado. Muchos años le servía a Satanás, iglesia, metido en un mundo satánico. Ahí hacíamos ayunos satánicos para destruir las iglesias que el enemigo apuntaba. El satanista hace ayuno, iglesia. Los martes y los viernes son los días que más se reúnen los brujos, los satánicos. Hay un acuerdo para hacer ayunos, vigilias, en contra, no de la iglesia católica, porque la iglesia católica es parte del satanismo. A muchos no les gusta esto, pero es la verdad, hermano. Yo estuve metido en la Basílica de San Pedro, ahí en Roma. Ahí hacíamos misas negras, reunido ahí con mucha gente. Y no me da vergüenza ni miedo decirlo esto. Esto lo he declarado por muchos medios, hermano. Aleluya. Ahí reunidos con mucha gente, aleluya, de alto nivel, con cantantes, pseudos predicadores, ahí metido haciendo misas negras. Y cuánta gente hoy en día sigue a esos predicadores, escuchando doctrinas de demonios que meten la verdad con la mentira, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no leen la Biblia, no quieren obedecer la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado, iglesia del Señor. Yo estuve ahí en la Basílica de San Pedro en Roma, reunido en misa negra. Marcos Witt, yo digo así públicamente porque esto lo he dicho por internet. A muchos no les gusta, se enojan esto, hermano, cuando les tocan a esa gente. Marcos Witt, Marco Barriento, a Juan Alex Campo, lo conocí ahí, hermano. A Marcela Gándara, a Lili Guzmán, lo vi ahí en la Basílica de San Pedro haciendo misas negras, hermano. A este hombre chileno, a Lorellana, estaba ahí también, los he visto. Estuve con Carlos Luna, con Guillermo Maldonado, hermano, Dante Gebel, Luis Palau. Estuve ahí, hermano, con ellos, metidos ahí. Gloria al nombre del Señor. Y hay cuánta gente que no entiende lo que muchas veces pseudos canciones traen mensajes subliminales, como lo de Agné Moreno, hermano, aleluya. Y a veces parece sentimental y esto te atrae porque tiene un sonido, un ritmo sentimental que te engancha, te jala. Pero sin embargo no están adorando a Dios, sino están invocando a demonios, iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia dice que hay que adorarle al Señor con ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Hoy la iglesia del Señor se ha modernizado. ¿Y quién cree que está haciendo todo esto?
El mismo demonio, que el Señor lo reprenda. Porque sin darse cuenta, esto se está infiltrando dentro de las iglesias. Se está infiltrando la música subliminal. Iglesia, hay gente, escúchame bien, que dentro de la iglesia habla lenguas, pero son lenguas aprendidas. Hay gente que, como le escucha a su pastor hablar en lenguas, o a su pastor hablar en lenguas, se aprende esas lenguas. Sin embargo, cuando tú repites una lengua aprendida, estás cayendo, aleluya, en un espíritu de error, de mentira. Porque las lenguas son las que Dios las reparte. Son lenguas angelicales y Él te las da en el momento preciso. A veces, por darnos de espirituales, empezamos a hablar cualquier lengua sin saber, hermano. Cuando yo entraba a la iglesia, yo hablaba lenguas satánicas. Y los hermanitos, ay Señor, gracias porque llegó el hermanito y lo bautizaste con su espíritu. No, iglesia, tengamos cuidado. Nunca usted repite una lengua de algún pastor o de algún predicador. No, usted quiere hablar en lenguas, Dios lo hace hablar en lenguas, pero sométase a Dios. Busque a Dios, aleluya. Usted quiere inspiración para alabanza, busque a Dios, sométase a Dios en ayuno, en oración, iglesia. No cuente cualquier cosa, aleluya. A veces cogemos cualquier cosa para entregarle a Dios en sacrificio vivo, fruto de labios. Y cualquier cosa que escuchamos que nos suene bonito, sin saber, vamos al altar y lo contaminamos, hermano. Bendito sea la gloria del Señor. Ore a Dios. Usted quiere ser un cantante, que Dios lo use. No imite a los demás. Usted es uno solo. Dios lo ha creado a usted como usted es. No está imitando. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Usted no sabe muchas veces la clase de mensajes subliminales que vienen en esas canciones, y así las canta en el altar. Por eso que a veces no se siente la presencia de Dios, se mete un espíritu de error ahí, y sin darnos cuenta la iglesia se va contaminando. Por eso que entran las modas, por eso que entra en cualquier alabanza. Hermano, la Biblia dice en Lucas 11:9, pedid, ¿qué más dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Señor, úsame, aquí estoy delante de ti. Pero a veces no. A veces queremos traerle a Dios algo de segunda. No, hermano. Dios es el creador de todo. Aún Dios creó al diablo. El diablo es un pelado, un miserable. Él no es dueño de nada. Dios es el que te puede dar honra. Él es el que te puede inspirar, el que te puede usar. Tú no necesitas estar imitando a algún pastor para predicar. Tú no necesitas estar usando prédicas ajenas para predicar. Tú tienes que meterte con Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Y aún si Dios te llega a usar más que tu pastor, siempre mantente humilde, siempre mantente sujeto, siempre mantente obediente a Dios, hermano. Aleluya. Por eso que muchas veces viene la caída. Cuando ya nos vemos bien en alto, ya no queremos ni saludar a nadie. Ya como que todo. Ustedes han visto esos cantantes que andan, que se ponen unos ternos que ya un poquito más se ponen oro, que andan brillando. Esos zapatos que hasta allá, escarchas creo que le ponen, ¿verdad? Tengan en cuenta, hermano, Satanás cayó por su orgullo. El orgullo
es el arma que usa Satanás para destruir un ministerio dentro de la iglesia, hermano. Muchos años, iglesia, destruyendo iglesias evangélicas, pastores, hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Las hermanas casadas, los hermanos casados, porque a veces el diablo usa a los hermanos para llevarse a las hermanas. Tengamos mucho cuidado, iglesia del Señor. Nosotros, como les vuelvo a repetir, tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Y si tú, hermano, que me escuchas, ya que estás aquí y estás aquí congregando en la iglesia, pero no estás viniendo a buscar a Dios, si no estás viniendo por la carne, ten mucho cuidado. Ay de aquel, dice el Señor, que haga caer a alguno de mis hijos o de mis hijas. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia del Señor. Yo recuerdo que en esa vida, hermano, el enemigo me decía: a esta iglesia, con nombre y todo, destrúyanmela. Cuando yo no lograba destruir una iglesia poderosa, de oración, de ayuno, hermanos, los demonios que estaban dentro de mí me torturaban. Mis manos, mis brazos, mis piernas están llenas de cicatrices. Cuando yo no lograba destruir a un pastor, a una mujer cristiana, a un hombre cristiano, yo era torturado por los demonios. Me flagelaban, me colgaban, hermanos. Era algo terrible. Por eso que yo hacía hasta lo imposible por lograr destruir una iglesia de Dios, pero muchas veces no lo lograba. Y era marcado, flagelado por los demonios, iglesia. Porque hay iglesias que se mantienen firmes, poderosas. Cuando dentro de la iglesia hay un hermano, una hermana que por ahí esté causando división, no le asuntes, hermano. Cuando hay un hermano, una hermana que te venga a hablar de tu pastor, de tu pastora, no le entres en juego con el chisme, sino dile: vamos doblando rodillas, aleluya, por el pastor, por la pastora. Cuando alguien venga a tocarte la puerta de tu casa: ay, que quiero conversar contigo, fíjate que allá el fulano de tal. No le asuntes, hermano, hermana. Voy a llamar al hermanito ahí en delante de él, que lo diga, a ver cómo va a estar callado. Porque si tú estás llevando chismes siendo cristiana o cristiano, estás hablando de tu pastor, de tu pastora, de algún hermano, de alguna hermana, tenlo por seguro que el que te está agarrando como marioneta es el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Dígalo, dígalo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Hermano amado, gloria al nombre del Señor. Tengamos mucho cuidado en la iglesia. Cuando hay chismes, créelo que la iglesia está a punto de ser dividida. Hermano, tengamos mucho cuidado. A nosotros no nos corresponde muchas veces juzgar. La Biblia dice que pronto todos compareceremos ante el tribunal de Dios a rendirle cuenta. Cuando tú veas a tu hermano que ha caído, extiéndele la mano. Ayúdalo a levantarlo. No lo aplastes más. Ayúdalo. Si tú ves a tu hermano que está obrando mal en la iglesia, háblale. La Biblia dice en Proverbios que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si tú ves algo que tu pastor de repente por ahí se está equivocando, conversa con él. No hables mal de él, acércate, pastor, con todo el amor de Dios. Y si el pastor es humilde, va a recibir, va a aceptar el consejo. Iglesia del Señor, igualmente tu hermano, pero hazle ver el error.
No lo juzgues, no lo condenes, no lo señales, sino hazle ver, hermano. Hazle ver. Y si tú haces volver a tu hermano, a tu hermana del error, cubrirás multitudes de pecado, iglesia del Señor. Eso es lo que hace falta a la iglesia. Oye, hermano, si la iglesia en este tiempo, hermano, la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de nivel mundial. Yo no estoy hablando de nombre ni de religión. Se uniera a un solo clamor. A veces decimos, adoramos a un solo Dios, pero nos miramos mal. Aleluya, nos macheteamos. Gloria al nombre del Señor. Si somos un pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. ¿Por qué no podemos vivir unidos, unánimes como Dios quiere? Pero a veces no, hermano. A veces queremos estar separados, divididos. No, Cristo no está dividido. Cristo es uno solo, hermano. El Espíritu Santo es uno, el Padre y el Hijo. Aleluya. Ustedes de esta iglesia aprendan a vivir unánimes, unidos. Cuando ustedes vean a una hermanita quizás que anda por ahí con los zapatitos medio desgastaditos, no la mires de pies a cabeza, no murmures, no juzgues. Si tú tienes zapatos, regálale. Y si tú tienes, cómprale a tu hermano. Pero no, a veces un hermanito, una hermanita viene de repente de su trabajito bien sudadito, bien sudadita ahí, de repente como que huele un poquito de sudor y a veces como que nos apesta, hermano. No, iglesia del Señor. El pecado apesta delante de Dios. Iglesia, Dios quiere que nos unamos en amor. Iglesia del Señor. El amor de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es tan grande, iglesia del Señor. Hermanos, recuerdo, yo vivía en Estados Unidos, California. Ahí nos reuníamos. Está a punto de acontecer este 31 de octubre. Usted sabe lo que significa esta fecha. Esta fecha a nivel mundial, los satanistas, los brujos, los hechiceros celebran el cumpleaños de Satanás, hermano, que es en esta fecha. Usted sabe lo que viene, que ni es bueno mencionarlo. Iglesia del Señor, mire cómo la gente adorna las tiendas, sus casas, porque le produce dinero. Esto es lo que usa el diablo, que el Señor lo reprenda. Amados hermanos, hay que regalar los caramelitos, que las calabacitas, los disfraces, sin saber lo que significa. Iglesia del Señor, todos los disfraces aparentemente es para ocultarse de los espíritus que salen a buscar almas. Mire la gran mentira de Satanás. El caramelito, cuando tú le das a un niño por estos días, sin darte cuenta, estás haciendo un pacto con el diablo. Le estás ofreciendo, aleluya, algo a Satanás con tal de que no te haga daño. Escuche bien, hermano. Por eso usted, que tiene su familia mundana, que no conoce lo que celebran en este 31, los 31 de octubre, todos los años, desde cuando estaba en esa vida, habían sacrificios, más de millones de sacrificios a nivel mundial. ¿Por qué creen que en este tiempo se están desapareciendo los niños? ¿Por qué creen? No sé si acá se están desapareciendo los niños. En Piura, en otros lugares y en otros países se están desapareciendo los niños, las niñas vírgenes. Iglesia, ¿por qué crees? Porque en esta fecha hay sacrificios y los satanistas están pagando a gente para traer niños, para traer vidas y ser sacrificadas, iglesia del Señor. ¿Y la iglesia qué hace? Hay que mandar la invitación a la iglesia para que haga un ayuno,
para que haga oración, iglesia. Es cuando más tenemos que estar de rodillas, clamando a Dios, para que Dios, hermano, mueva su poder. Usted no sabe en estas fechas lo que nosotros hacíamos, sacrificios de niños, mujeres, jóvenes, vírgenes, eran hermanas poseídas por el enemigo a través de los sacerdotes satánicos. Los corazones de los niños eran sacados y los comíamos, iglesia del Señor. Cosas terribles, pero es muy importante, hermano, que el pueblo de Dios se junte. Mire, hermano, todo el mundo, hasta la Iglesia Católica celebra esto. Todos los satanistas se unen para el 31 de octubre dedicarle al diablo más de 1.000 millones de almas, hermano. Si la iglesia a nivel mundial se uniera, aleluya, a un clamor, yo creo que, aleluya, la mano de Dios se empezará a mover, iglesia. Pero la iglesia duerme. La iglesia está durmiendo. No le interesa nada. La iglesia lo que más le importa es su bienestar familiar. Ser salvo tú y lo demás no te importa. No, hermano. Jesús vino a este mundo a entregar su vida por ti y por todos los que hacen falta, iglesia del Señor. Porque de tal manera, dice el Señor, amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Pero ¿qué hace la iglesia en esta fecha? Metida en su casa. ¿Dónde está la iglesia repartiendo volantes? ¿Dónde está la iglesia predicando en las calles? Quizás han prohibido los domingos hacer este tipo de campaña, pero no nos han amarrado. Salgamos a predicar, salgamos a repartir volantes. Hablemos de esto, hermano, en el nombre del Señor. Algo hagamos, iglesia del Señor, que todo trabajo en el Señor no es en vano. Dios está con nosotros, iglesia. Yo recuerdo, hermano, cuando vivía en Estados Unidos, allá en California, hay un lugar llamado el Club Bohemian. No sé si han escuchado. Ya este ídolo que estaba ahí lo han traído a la Basílica de San Pedro recién. Pero allá en Bohemian Club había una estatua del dios Moloch. Una estatua del dios Moloch con cabeza de búho, que aquí en el vientre se levantaba como el toldo así de esto y extendía los brazos y le presentábamos niños, y luego de ser presentados eran lanzados al fuego. Hermano, esto era en California, en Bohemian Club, ahí donde se reunían masones, luminates, rosacruces, ahí, hermano, aleluya. Y los niños eran tirados al fuego. Esa estatua recientemente la han traído, la tienen aquí en la Basílica de San Pedro, en Roma, iglesia del Señor. Hermanos amados, yo recuerdo una vez tuvimos una reunión a nivel mundial en California, Estados Unidos, donde nos reuníamos ahí. Había un lugar llamado Hotel California allá en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa canción del grupo Los Águilas llamado Hotel California. Ese es el himno de adoración a Satanás, por si no lo sabías. En esa iglesia, en ese hotel, está hecho como una iglesia. Tú entras, ves normal, pero tiene otro ambiente espiritual donde se traspasan las paredes. Usted ha visto una película demoníaca llamada de Harry Potter. ¿Alguien vio eso? A ver, levante la mano. Usted ha visto, hermano, cuando se traspasan las paredes y pasa otro ambiente espiritual. Así es ese lugar. Y ahí se meten millones y millones de niños
para ser sacrificado. En todo el mundo, aquí en Lima, en Piura, en todo el Perú, en todo el mundo, hay iglesias satánicas que a veces nosotros los cristianos no sabemos dónde quedan. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Doblar rodillas, iglesia. Estábamos en California, Estados Unidos, en un lugar ahí donde invocábamos al demonio, y de repente, aleluya, empezó a descender Satanás. Hermano, yo pude experimentar la presencia real. Como le decía, a veces pensamos que anda por ahí con cachitos, con un trinche, y la gente dice, no, se me apareció el diablo, le saqué machete con candela y se corrió. Algunos dicen, no, si yo soy fuerte, yo he tomado sangre de toro, dicen. Se me apareció por ahí el diablo, le resondré su madre y se corrió. ¿Usted cree que el diablo lo va a hacer correr con eso? No, hermano, jamás en la vida. Hermano, usted sabe cuál es la verdadera apariencia. A otros se nos aparecía en forma de dragón horrible, apestoso, a azufre. Cuando él aparecía en esa forma, muchos satánicos caían muertos, no resistían aún esa presencia. Imagínese que si verdaderamente se te aparece el enemigo como es, no vives para contarlo, hermano, al menos que estés protegido por el poder de Dios. Mire la gran importancia de tener a Cristo en nuestra vida, la gran importancia de tener al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, iglesia. Recuerdo que hubo una fiesta ya en Estados Unidos y apareció Satanás. Estábamos todos los satanistas a nivel mundial. Había de China, de Japón, de Perú, había de todos los países. Y recuerdo, amados hermanos, que cuando él aparece empieza a seleccionar gente. Seleccionaba y decían, tú eres de Francia, ve y destrúyeme la iglesia tal. Y así estaba, hasta que alcanza a ver a mí y me señala y me decía 7 rayos. En el mundo satánico, Satanás me puso 7 rayos, constituido por él como uno de sus 12 apóstoles. Aquí, en este lado, fui marcado por él. En este lado, hermano, yo tengo como una cicatriz aquí, como un rayo. El diablo me puso de nombre 7 rayos. Cuando estábamos ahí, él me alcanza a ver y me dice 7 rayos. Yo le decía, sí, mi Señor, imagínense. Él me decía, tú eres de Perú, ahora mismo te largas y me destruyes estas iglesias que me hacen la guerra. Y me dio nombres. Yo no podía negarme, hermano, a hacer una orden que él me daba. Porque si yo, hermanitos, si yo renegaba o me hacía de rogar, yo era torturado, azotado por demonios. Y recuerdo que cuando él me dio la orden, y a los demás satánicos que los mandaba a otros lugares, teníamos que al instante desaparecer de su presencia. Recuerdo que en ese momento, cuando fui seleccionado para venir a Perú, ya hermanos, yo llegué a Perú, empecé a destruir algunas iglesias y de pronto llegué a una iglesia, escúcheme bien, porque yo podía teletransportarme, hermano, tan solo con el chasquido de dedos o con hacer este símbolo, como ven en ese dibujo satánico de Goku. Y este símbolo está en el Sagrado Corazón de Jesús también. Este es el poder de teletransportación. Que el Señor reprenda al diablo. Recuerdo, hermano, que cuando llego a Perú, después de haber destruido iglesias evangélicas, porque el enemigo, hermano, no busca destruir una mega iglesia. El enemigo busca destruir una iglesia
donde hay temor de Dios, donde hay santidad, donde hay obediencia, donde hay oración, donde hay ayuno. Yo recuerdo, Iglesia del Señor, a su nombre. Yo recuerdo, Iglesia del Señor, que fui enviado a Perú. Destruí muchas iglesias aquí en Perú. Aleluya, cristianas. Y cristianas así en santidad. Por eso tenemos que tener cuidado. No nos creamos firmes, sino sigamos buscando a Dios. Y de pronto, Él me envía a destruir una iglesia donde habían 15 miembros. La iglesia era de adobe. Las bancas eran adobe con madera. Y habían 15 miembros. Mire. Y el diablo lo seleccionó a una de esas iglesias. Y me dijo, ve y mata al pastor. Mata a la iglesia. Ocasiona un derrumbe y mátalos como si fuera un accidente. Yo tenía poder para derrumbar paredes, casas, con el poder de la mente. Cuando llego a aquella iglesia de adobe, ahí, hermano, habían 15 hermanos, con todo pastor y su esposa, eran 15 hermanos. Cuando yo llego invisible frente a esa iglesia, aleluya, y de repente estaba con los principados y dentro de los demonios, y de repente me paro al frente. La iglesia estaba como está el combi ahí, aleluya, y yo estaba invisible. Y de esa iglesia sale un hermano como estornudar afuera, y de repente queda mirando donde yo estoy. Y le digo a los demonios, me está mirando. Y los demonios me decían, 7 rayos, nadie te puede ver a ti. Y cuando de repente veo que ese hermano viene caminando hacia donde yo estoy, les vuelvo a decir a los demonios, pero se está acercando a mí. Mire, yo estaba endemoniado, pero como que sentí un poquito de temor por ese hombre que se acercaba a mí. Y yo le decía, pero se está acercando a mí. Y cuando se para frente a mí, este hombre me alcanza a ver a mí. Tuve que materializar